Tras la recolección de las algas en las salinas, las traemos a nuestra mesa de trabajo para realizar nuestros productos cosméticos. Aquí tenemos la lechuga de mar, ulva, y por este lado tenemos una alga roja, Gracilariopsis o nori. Con estas algas procedemos a secarlas con secado solar y aquí tenemos las algas secas, y entonces el paso siguiente es molerlas en un molino. Al final de la molienda obtenemos un polvo de alga que es el que vamos a introducir en nuestros productos cosméticos. El primer producto que vamos a realizar, que es muy sencillo, es un exfoliante corporal que nos servirá para eliminar las células muertas de la piel y prepararlas para su posterior hidratación. Para este producto utilizaremos sal fina, algas molidas, aceite de oliva, aceite de coco previamente derretido y el aceite esencial que nos guste más para darle el olor. Bueno, primero mezclamos las algas con la sal, mezclamos bien, pues seguimos añadiendo los ingredientes, añadimos el aceite de oliva, aceite de coco, y por último añadimos unas gotitas de aceite esencial. Vamos a preparar un jabón marino que contiene algas y sal. Para este producto utilizaremos agua mineral, sosa, sal marina, trocitos de algas, aceite de oliva, aceite de coco previamente derretido y los aceites esenciales que nos gusten para darle el olor que queramos. En primer lugar mezclamos la sosa con el agua. Aquí tenemos que tener cuidado y utilizar guantes. Aquí añadimos también la sal. Ahora mezclamos ambos aceites y ahora poco a poco añadimos la sosa a los aceites. Mezclamos bien. Añadimos las algas troceadas, el aceite, que se mezclen las algas. Finalmente lo añadimos en el molde y aquí debemos dejar reposar un par de horas para antes de poder cortarlo. El último producto que vamos a hacer hoy es una mascarilla detox. Esta mascarilla, la función que tiene es regenerar, reparar, limpiar nuestra piel, ¿no? Comenzaremos añadiendo a este recipiente que tiene arcilla, vamos a añadir harina de avena. Añadimos la harina de avena. El paso siguiente es añadir carbón activo. Este es el compuesto que va a favorecer la limpieza de nuestra piel. Después algas, podemos usar cualquier alga de las salinas, mezclamos bien, fíjense que el color que va quedando es un grisáceo. Añadimos producto estrella, la sal marina de nuestras salinas. Mezclamos bien y como siempre queremos tener una fragancia, un olor, añadimos unas cuantas gotas de aceites esenciales. Lo mezclamos bien y ahora preparamos nuestra mascarilla. Esto lo podemos hacer en casa fácilmente. Se le añade agua, puede ser tanto agua mineral como agua marina y mezclamos. Tiene que dar una consistencia semisólida para que se impregne bien en nuestra piel. Con este vídeo hemos mostrado que las algas recolectadas en la salina pueden llegar a productos cosméticos que tienen un gran valor desde un punto de vista de protección y de cuidado de nuestra piel. Espero que les haya gustado y animamos a los salineros a elaborar sus propios productos a partir de sus algas, de la sal y de todo el cuidado que están haciendo de sus salinas.